Ok, parece que ya casi estamos. Vamos a esperar 2 minutitos más. Todavía nos falta de agregar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 3 personas que eran de las que estaban. Entonces, 2 minutitos más y comenzamos. Ahora pónganle en su cuaderno método deductivo. Ya nada más un minutito esperamos. Bien, vamos compartiendo pantalla. Paola, ¿ya se observa? Ya, Miss. Ok, gracias, Paola. De nada, Ok. Miss. Entonces ahora vamos a ver método deductivo. El tema general son métodos lógicos. El primero ya fue método inductivo y en este momento va a ser el método deductivo. Bien. El método deductivo, pues es todo lo contrario del inductivo. Mientras el inductivo iba de lo particular a lo general, el método deductivo es de lo general a lo particular. Dice, es un procedimiento que parte de una conclusión, ley o principio general y desciende a los casos particulares, secuencias y aplicaciones. ¿Ok? Entonces va de una generalización hacia una particularidad. Y observen la imagen que les coloqué ahí a la derecha en la diapositiva. Por ejemplo, de manera general yo tengo un bloque o una unidad y esa unidad o ese bloque se va a desglosar en sus elementos. Y entonces ahí estoy ocupando el método deductivo. Porque, por ejemplo, el bloque se va a dividir en la flora, la fauna y otros elementos que están ahí mencionados. Y de esta forma yo estoy utilizando método deductivo. Por ejemplo, cuando en la investigación yo tengo mi objetivo general, ese objetivo general es una premisa o un principio grande o generalizado y entonces este principio generalizado se va a dividir en sus elementos y entonces esos elementos van a ser los objetivos específicos o los objetivos particulares. En ese momento estoy utilizando el método deductivo. ¿Por qué? Porque estoy de un todo sacando sus partes. Igual cuando, por ejemplo, abordo los temas del temario, entonces en ese momento yo tengo una unidad y esa unidad pues la estoy abordando por sus temas. En este preciso momento estoy haciendo uso del método deductivo, porque yo les dije, bueno, estamos viendo los métodos lógicos y esos métodos lógicos se dividen en inductivo, deductivo, analítico, sintético. Entonces lo estoy desglosando por sus partes. Por eso en este momento estoy utilizando ese método deductivo, que va de lo general hacia lo particular.
El método deductivo dice, a partir de datos generales aceptados como válidos, deduce por medio del razonamiento lógico varias suposiciones, o sea, parte de verdades previamente establecidas como principios para que luego se puedan aplicar a casos individuales y así probar su validez. Por ejemplo, hace ratito decíamos, ok, yo aplico en una escuela determinada una estrategia. A partir del resultado, voy a generalizar esa estrategia. En ese momento estoy en el método inductivo. Y entonces, ya cuando tengo generalizada esa estrategia, otro individuo u otra persona de otra población lo va a llevar a cabo o lo va a aplicar en otros sujetos. Entonces, supongamos que yo hice mi estudio para la escuela primaria Benito Juárez. Y entonces de ahí yo escogí un grupo, de ese grupo apliqué mis estrategias, vi que eran resultados positivos y entonces generalicé. Estas estrategias se pueden ocupar para el segundo grado. Ok. A partir de esa generalización, bueno, ahora alguien de, por ejemplo, la primaria niño campesino, se me ocurre, ahora dicen ellos, bueno, voy a tomar esas estrategias que dicen que sirven para segundo y las voy a aplicar aquí en la primaria el niño campesino. Entonces, en ese momento, ahora se está ocupando el método deductivo porque de esa generalización o ese principio que ya estaba, bueno, llego a una particularidad. O sea, estoy especificando la situación a partir de algo que ya se había establecido. Cabe señalar que estos métodos son independientes, no porque ahorita los acabo de mencionar en el ejemplo de manera consecutiva, es que se apliquen dependientemente. O sea, su aplicación es de manera independiente. ¿Cuáles son los pasos del método deductivo? Bueno, parte de una observación, o sea, es un hecho en donde voy a revisar las problemáticas que existen. En esa observación voy a detectar. Posteriormente voy a plantear una posible respuesta a esa problemática y es ahí cuando hay una segunda fase o un segundo paso que es la hipótesis. Posterior a ello, hago una deducción o digo o planteo acerca de la problemática determinada hasta llevarlo a manera específica y de manera específica hago una práctica, en este caso es una experimentación. Entonces yo observé desde un momento algo general, de esa generalidad lo llevo hasta una particularidad. Cuando hago la experimentación o la práctica, solo lo hago con algunos sujetos, solo hago esa práctica o esa experimentación con un pedacito de toda esa población en donde se había generalizado. Miss, Sí. dijo que era de manera independiente o dependiente. Independiente. Ah, ok, gracias, Miss. Independiente, o sea, se van a ocupar de forma separada. Yo puse el ejemplo de manera consecutiva, o sea, de manera dependiente. Sin embargo, en la práctica se ocupan de manera separada. Ok. Gracias. De nada. ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo este método deductivo? 1. Se hace un enunciado de ley o principio. La enunciación tiene que ser clara y tal y cual como está formulada. ¿Qué quiero decir? Bueno, ya existe ese enunciado. Tal estrategia sirve para resolver X situación. O sea, ya está la ley o el principio, ya está escrito. ¿Sale?
Número 2, fijación. Es el conjunto de actividades tendientes a grabar en la mente de la persona lo enunciado. Entonces ya tengo ahí si se aplica aplicación de la lotería como estrategia didáctica para el aprendizaje de las sumas. Entonces me tengo que fijar en la mente que la lotería me puede servir para resolver sumas en un ambiente determinado de segundo año de primaria. Entonces, en ese momento, pues yo estoy racionalizando la experiencia o la actividad. Después de eso, pues tengo que hacer la demostración, el razonamiento. Entonces, la demostración, razonamiento que sirve para establecer la verdad de una proposición, parte de la verdad general y por medio del razonamiento, pues se va a probar. Y entonces, de esta manera, pues así como que pienso si sí me puede dar la solución a la problemática, o sea, hago un análisis. Y dentro de esta demostración, pues hay dos variables, el método directo y el indirecto. El método directo, o sea, es cuando sujeto fin, o sea, directamente quién lo va a hacer y qué es lo que va a obtener. Entonces, fíjense, aquí en el método directo tengo el inicio, o sea, la premisa, y qué es lo que voy a obtener al final. O sea, al utilizarse este método deductivo, tengo una generalización y esto se va a ver plasmado en una particularidad. El ejemplo dice, los libros son cultura. Ese es un ejemplo general, ¿ok? Ahora, la conclusión, algunas manifestaciones culturales son los libros. Estoy particularizando, ¿por qué? Porque no todas las manifestaciones culturales pues son los libros. Hay otros elementos que conforman la cultura, ¿ok? Es como si yo dijera, retomamos el caso de de la lotería, ¿no? Para las sumas. Entonces, pudiera yo pudiera yo colocar que eh, la, la lotería es una estrategia didáctica para toda la primaria. Ahí estoy generalizando. Y de manera particular, yo diría, la lotería es una estrategia didáctica para aprender las sumas en segundo de primaria. Estoy particularizando. ¿Sale? Esto es el método directo, pero hay otro que es el método indirecto para llevar a cabo la demostración. Hay un inicio, un contraste y un fin. Observen que en el de hace rato, el método, el de deductivo, el de directo, solo era inicio, fin. Y el método indirecto ya lleva una contrastación. O sea, es una comparación. Fíjense, el primero en el inicio pudiera ser los ingleses son puntuales. O sea, ¿qué se está refiriendo? A que todos los ingleses tienen una puntualidad. ¿Cuál es el contraste? William es inglés. Y a partir de esto, entonces, William es puntual. Esa es la premisa final. ¿Sale? Primero está diciendo que todos son puntuales, después está especificando o contrastando con un individuo y por último llega a la conclusión de que ese individuo es puntual. Observen la relación que hay con las premisas. Esto tiene que ver con la lógica, ¿sale? Entonces, estos métodos, bueno, se ocupan obviamente en investigación, pero surgen de ese razonamiento lógico, surgen de esas contrastaciones que existen. Si ustedes recordarán, en sus clases de lógica de la preparatoria, había estos axiomas o estas proposiciones. Bueno, en donde decía, por ejemplo, todos los hombres son filósofos. Sócrates es hombre. Y la otra decía, por lo tanto, Sócrates es filósofo. Entonces ahí va de una premisa general
a una premisa particular. Lo mismo sucede cuando yo lo quiero aplicar a una situación determinada. ¿Sale? Bueno. El paso número 4, recuerden que estamos viendo el procedimiento de cómo se ejecuta este método deductivo. Número 1, la ley o el principio. 2, la fijación. 3, la demostración. Esa demostración existe de dos formas, de una forma directa o de una forma indirecta. Y el paso número 4, la síntesis. Aquí en la síntesis es recomponer un todo descompuesto en distintas partes y elementos constituidos para mostrarlo nuevamente o para mostrar nuevamente esos compuestos. Fíjense, por ¿Puedo ejemplo, poner la 8? la anterior. Sí, por favor. Ajá. Este es el método indirecto. Ya, Miss, gracias. Hay una fase intermedia. Este sí se lo tienen que aprender, no, siento como que se les va a ofrecer, no sé, a lo mejor la siguiente semana. Y saber esa diferencia. El método directo va directamente, valga la palabra, de inicio a fin. Y el indirecto, hay algo intermedio, y ese intermedio es la comparación, o sea, es el contraste. Bueno. El paso número 4 habla de la síntesis. Aquí también es importante qué es sintetizar o qué es la síntesis. Es reunir todos los elementos para conformar un compuesto o conformar un todo. ¿Ok? Observen la figurita ahí, qué es lo que estaba armando, así como un rompecabezas, ¿no? Y le falta colocar una figurita. Bueno, está en un proceso de síntesis en ese momento. Cuando yo hago el análisis es desmenuzar, es cuando yo divido en todas sus partes. En el caso de la figurita, bueno, saco todos los elementos del rompecabezas. Pero cuando yo sintetizo es que uno esos elementos. Eso encaminado a la educación, bueno, por ejemplo, cuando hago controles de lectura o comprensión lectora. Cuando hago comprensión lectora, tengo un texto y de ese texto pues empiezo a sacar las palabras principales o las ideas principales. Ahí estoy utilizando el análisis. Pero cuando me dicen, bueno, ahora con esas ideas principales, vas a generar un texto. Esa es la síntesis. Entonces, en este caso, aquí ¿qué es? Voy a recomponer todas mis estructuras para formar una generalidad. ¿Ok? El paso número 5 del procedimiento es la sinopsis. Esta pues se realiza mediante un cuadro sinóptico y en ese cuadro sinóptico, con esas llavecitas, voy a ir colocando las generalidades de lo que yo encontré. El paso número 6 y último, en este paso número 6, pues es la aplicación ya de la situación o la estrategia que estoy planteando. Dice, es el uso o utilización de un principio general en casos particulares. La aplicación deductiva da valor práctico a los conocimientos y habilidades adquiridos en la inducción. Sin la aplicación, pues estos conocimientos se olvidarían rápido. ¿Sale? Entonces, hemos visto hasta este momento, bueno, pues los pasos y cómo se lleva a cabo ese método deductivo. ¿Qué características tiene el método deductivo? 1, se basa en ir encadenando conocimientos que se supone que son verdaderos, de manera tal que se obtienen nuevos conocimientos. ¿Qué es lo que hago? Hago la aplicabilidad de resultados ya establecidos, estandarizados, generalizados y los aplico en situaciones particulares.
dice ahí, fíjense, una de las características, se valida de la lógica. Pues sí, pues porque utiliza las premisas. Ven que ahí en el método directo y en el indirecto les coloqué unas premisas, pues porque se apoya de esa lógica y esa lógica pues vienen premisas, axiomas que me van a conducir a la realización de X, de logro de X situación. ¿Qué otra característica tiene este método deductivo? Pues que combina principios necesarios y simples. Pues sí, porque esas generalizaciones al momento de llevarlas a una particularidad, la va haciendo o la va más simple porque la va desmenuzando, la va especificando, a diferencia del método inductivo. El método inductivo, esas cosas simples las vuelve complejas o generalizables. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, acabamos de ver, fíjense, dos métodos. Son los primeros dos métodos lógicos. Siguen otros, ¿ok? Los vamos a trabajar en la siguiente clase. Estos métodos a mí, ¿para qué me sirven en la investigación? Pues para saber cómo voy a llevar a cabo mi investigación. Recuerden que mi investigación tiene que seguir un conjunto de métodos, un conjunto de estrategias técnicas y todo esto tiene que ser ordenado, tiene que ser sistemática la obtención de la información. En su investigación va a haber un apartado que diga investigación, métodos y técnicas. Y entonces allí yo voy a tener que colocar qué métodos estoy ocupando para obtener la información, pero también qué métodos voy a ocupar para la aplicación de mi propuesta. Entonces, es ahí donde radica la importancia de aprender estos métodos. Con respecto a estos dos métodos, preguntas, ¿sí nos quedó más o menos claro? Ok, parece que sí, no tenemos cuestionamientos. Fíjense. Vamos a ver. Voy a dejar una actividad en Academics y esta actividad va a ser un cuadro donde van a colocar todos los elementos y características tanto de método deductivo como de método inductivo. Este cuadro comparativo, bueno, le van a colocar en las dos columnas como título método deductivo, en la segunda columna método inductivo y del lado izquierdo van a ver sus características. Por ejemplo, en la primera características del método deductivo y luego características del método inductivo. Después, pasos del método deductivo, pasos del método inductivo, generalidades, método deductivo, generalidades, método inductivo, ¿ok? Esto se los voy a publicar ahí en Academics. Recuerden que es importante, ya lo decía hace rato, uno, cumplir con el formato de lo que se les está pidiendo y número dos, con el contenido. Este cuadro comparativo lo van a hacer a computadora, por favor. Y va a ir en Academics y también va a ir en la carpeta del Drive. La carpeta de Drive, la que corresponde al segundo parcial. ¿Para cuándo lo tienen que entregar? Van a tener como límite hasta el viernes a las 7 de la mañana. Ese va a ser el límite. O sea, van a tener, yo publico la actividad como a la 1:30, 2 de la tarde y van a tener pues toda la tarde de hoy, todo el día del jueves y hasta las 7 de la mañana del día viernes para agregar la actividad. Si están teniendo problemas con internet, pues háganmelo saber, porque obviamente, pues para que tome yo las medidas necesarias con respecto a, pues su asistencia,
¿ok? Cada diario, o sea, cada clase, perdón, no diario, sino cada clase, yo tengo que registrar la asistencia en Academics. Y ahí ellos pues suben inmediatamente las asistencias conforme yo las registro. No se puede hacer modificación de asistencias. Y pues sí es bien sabido que puedo reprobar por inasistencias. Entonces necesito de que ustedes me comuniquen, ahí está el grupo del WhatsApp, si tienen problemas, bueno, para que se vayan conectando o hay que ir tomando las medidas necesarias. Si mi internet no está funcionando y ya me perdí 2 clases, bueno, pues entonces le pongo crédito para datos en mi celular, busco la estrategia adecuada, ¿sale? De modo tal de que vaya yo solucionando la problemática. De la misma forma, si no puedo subirla, bueno, pues le pido a alguien de favor, le doy mis datos y que me suba mi actividad en la carpeta del Drive o me suba mi actividad en Academics. Lo que más me urge es Academics, porque en Academics recuerden que está por día y está por hora. En la carpeta del Drive en cualquier momento lo pueden subir, pero en Academics no. Estuve revisando los últimos trabajos y, por ejemplo, hay personas que no entregaron a últimas actividades, entonces así como que están atrasados. Hay de quien no entregó esas actividades, pero sí supe cuál fue su situación. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ahí lo considero precisamente y pues lo tomo en cuenta en el hecho de la evaluación. ¿Sale, vale? ¿Alguna pregunta Muy con bien, muchas respecto a gracias. los temas que acabamos de ver, con respecto a los comentarios que acabo de mencionar? Díganme. Le agradezco que sea empática. Bueno, pues es que necesitamos en estos tiempos, ¿no? Yo creo que es importante el aprendizaje, pero pues también es importante pues comprender esas situaciones, ¿no? Y en la medida de lo posible, por ejemplo, pues yo puedo controlar las asistencias, ¿no? En ese sentido, si tú me avisas y yo sé cuál está siendo la situación y yo sé de la gran calidad, que son, que representan ustedes con respecto a su responsabilidad, con respecto a su trabajo. Entonces, yo no tengo por qué dudar de que ustedes están comprometidos con su aprendizaje. Entonces, de esa forma, bueno, yo no dudo, tú estás haciendo un esfuerzo, el simple hecho, ¿no? De levantarte temprano y estar ahí tomando la clase, eso es importante. ¿Yo de qué manera puedo apoyarte? Bueno, pues tú comunícame y yo puedo controlar eso, ¿no? Hay situaciones en donde sí, pues, es que no lo subí por esto. Bueno, pues ahí sí, ¿no? Diría yo, no estás cumpliendo con tus responsabilidades. Esto conlleva un gran trabajo, pero que en un mediano plazo, pues va a redituar las creces. ¿Y en qué va a redituar? Pues que obviamente ustedes van a ser licenciados en pedagogía y como licenciados en pedagogía, pues tienen que desarrollar habilidades y que también tienen que ser empáticos. Eso sí es algo muy importante. Yo siempre he dicho, no es tan solo importante el cúmulo de conocimientos, también es importante las emociones. Tienes que entender a los sujetos que están allí enfrente, porque todos y cada uno de ellos tienen 1000 cosas, así como tú las tienes y pues todo el mundo tiene esas problemáticas. Entonces, bueno, pues lo que podemos hacer en estos tiempos difíciles que a veces son tiempos de estrés, pues es comprender y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Sale, vale? Entonces, pues echarle ganas. Ya estamos Sí, mis ahorita gracias. ahora sí que en un segundo parcial. Estamos a la mitad del cuatri.
Aquí la vida se nos va muy rápido. Entonces, pues echarle ganas. No hay que demeritar el esfuerzo, no hay que bajar la guardia. Esto, pues la situación que vive el país nos lleva a tomar clases de este tipo. No estábamos preparados, seguimos preparándonos, pero pues eso es lo importante. Estamos de pie y pues seguimos en el continuo. ¿Sale? Bueno, ya después de este rollo, es que tenía yo que platicar con alguien. No es cierto, bromita. Oiga, Miss, Mande. todavía, ¿qué era? Miss, es que no alcancé la diapositiva 6 y 5. ¿Cree que la pueda pasar súper rápido? De ahorita del método deductivo. Ajá, sí, de esa última. Ajá. Por favor, Miss. Sí, ahorita. También ocho, Miss, porfa. ¿Cuál? Ay, Bueno, pase desde el principio. la 2, bueno, es la del ejemplo de la generalidad a la particularidad. La 3, pues donde se da ese enunciado de los datos generales y dice que utilizamos un razonamiento lógico. En la 4, que son los pasos, es el mapa conceptual jerárquico, que allí le falta una última rama, abajo de observación la explicación, abajo de hipótesis, abajo de deducción y abajo de experimentación, el siguiente cuadrito que fuera la explicación de estos, que ya se los mencioné de manera oral. Y posteriormente viene el procedimiento, esto es importante, sale y está derivado en un conjunto de pasos. El primero, pues, la ley al principio, la generalidad, la fijación, ¿puedo avanzar? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, ¿sí? En la siguiente, pues tengo el paso número 3, que es la demostración. Ya habíamos explicado que dentro de esta demostración hay dos métodos, el método directo y el método indirecto. ¿Sale? Entonces, si se solicita un mapa conceptual, bueno, cuando yo coloque ahí demostración, abajo de demostración van a salir dos cuadritos, uno de método directo y el otro de método indirecto. Sí, Miss. Y aquí está, pues, el método directo, el que no lleva intermediarios, nada más está del inicio al fin. Y aquí está el ejemplo, pues, de la premisa de este método directo. El método indirecto, el cual sí lleva un intermediario que es el contraste, y un ejemplo de ello, pues están las premisas que coloqué aquí abajo. Todas Miss, van, ajá. a las 7, por favor. Las 7 me regreso, ok. Sí, tantito, por favor. Sí. Entonces, este es el método directo del paso Ok. de la demostración. Gracias, Miss. Perdón. ¿Ya quedó? Y el otro, que es el método indirecto, igual de la demostración. Sí, Miss. Y ahí está su ejemplo. Posteriormente, el paso número 4, estamos hablando de la síntesis, que es la conformación. Aquí yo les expliqué que era analizar, que era sintetizar. Sí, Miss. En el 5 hacemos la sinopsis y en el número 6 la aplicabilidad de esa problemática. Y son los 6 pasos
que lleva el procedimiento del método deductivo. Sí. Ok. ¿Sale? Hasta allí ya quedaron. Sí, Miss. Muchas Bien. gracias. Ok, a ver, si ya no hay más dudas, fíjense bien. Número 1, vamos al ratito en Academics, les publico la actividad. Y la actividad es ese cuadro en donde ustedes tienen que comparar el método deductivo con respecto al método inductivo. Ustedes pueden ampliar información, claro, ¿eh? O sea, no solo se deben de quedar con la información que yo les proporciono. Ustedes tienen que desarrollar esa parte investigativa y en la medida de lo posible, bueno, pues buscar información de modo tal de que amplíen lo que se les está proporcionando y cuando ustedes hagan su cuadro comparativo, pues tengan más elementos para poder colocar en el cuadro comparativo. ¿Sale? Ahora, con respecto a su proyecto de investigación, ese proyecto de investigación que tienen allí en su cuaderno, necesito que lo vayan pasando a computadora. ¿Cuál es el formato del documento? Arial 12. Interlineado 1.5. ¿Cuánto de interlineado, Mi? 1.5. Gracias. Márgenes, el de la izquierda 3 centímetros. Superior, inferior y derecha 2.5 centímetros. Entonces, ese es el formato en términos generales. Todo el texto tiene que estar justificado o alineado a la izquierda y a la derecha. Y lo que tienen ustedes ya ahí plasmado es lo que van a ir pasando a computadora. Todavía no me lo van a entregar, pero ya váyanlo haciendo porque luego les agarran las prisas. ¿Sale? ¿Es todo de los métodos que nos dio Miss? Todavía, ajá, nada más lo vas a hacer el ejercicio del cuadro en Academics, pero todavía no en tu proyecto. En tu proyecto lo que te estoy pidiendo vas a hacer título, los objetivos, la hipótesis, el planteamiento, que es lo que tenemos. Ah, ok, gracias, Miss. Sí. Estoy a menos de 1 minuto.